está la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Lori Ann Jiménez Faibi es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, directora general de la organización Salvemos Conciencia, y estamos buscándola y estamos con ella porque aquí en la mesa, y lo agradecemos mucho, nos mandó su libro, un libro que acaba de publicar bajo el signo de Editorial Planeta, que se llama Un daño irreparable: la criminal gestión de la pandemia en México. ¡Sas! Lori Ann, hemos hablado contigo varias veces, hoy queremos hablar específicamente de tu libro. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? Buenas noches, ¿cómo te va? Es un gusto enorme. Ay, el gusto es mío, como siempre, de verdad, un honor estar siempre en su programa. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lori. Es muy tentador, muy seductor, muy provocador el título, Un daño irreparable. ¿Por qué? Me refiero al tema del COVID. Sí, claro que sí. Bueno, pues creo que la gestión de la pandemia en México, eso es lo que ha dejado. Ha dejado un daño irreparable en las centenas de miles de muertes que han ocurrido gracias a las decisiones tomadas por nuestras autoridades en relación a la pandemia. Han dejado sufrimiento, pérdida, que es irreparable para nuestra nación. Estamos tratando todo el tiempo de hablar de otros temas, el gobierno trata de distraer nuestra atención en otras temáticas, la de hoy, ¿no? Que fue esto de que si la vacuna se vende en tal parte o tal otra, que si los estados, que si, sabiendo que la vacuna actualmente no se puede distribuir más que a través del gobierno federal, ¿no? Porque ninguna vacuna tiene las aprobaciones completas, sino solamente aprobaciones para uso de emergencia. Todos estos son distractores de un hecho muy simple. Cuando esta historia se termine de contar, aquí habrá solamente un indicador del éxito y del fracaso de lo que fueron las decisiones tomadas por cada gobierno en relación a la pandemia. Y ese indicador es cuántas muertes se sumaron. En nuestro país, al día de ayer, estábamos sumando en cifras oficiales 146.174 muertes. En cifras oficiales de el exceso de mortalidad, sabemos que en realidad en nuestro país, aunque las autoridades no lo reporten así, tenemos un total de 366.896 muertos por COVID-19. Esto no ha sido fortuito. ¿De dónde sacas la cifra, Lori Ann? El exceso de mortalidad es la última reporte de exceso de mortalidad indica que las muertes que se reportan oficialmente deben ser multiplicadas por 2.51 para obtener la cifra, es decir, hay un factor de 2.51 veces adicionales a las cifras que se reportan. Entonces la realidad es cuántos muertos por COVID, independientemente de la cifra, que por cierto te actualizo, se acaba de informar, esta noche hay 1.440 muertos más, 400 muertos menos que ayer, como si eso fuera importante, y la suma, que eso es lo fatal, lo trágico, 147.614. Saca la calculadora, ponle 2.51 y me dices el resultado, por favor. Más de 300.000 muertes, casi 360.000 muertes. Correcto. Sí. Muertes, muchas de las cuales se pudieron haber evitado. Desde luego, estas muertes se pudieron haber evitado. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que yo quise hacer con este libro es escribir un testimonio documentado desde una perspectiva que no es política, ni tiene una intención política, sino desde la perspectiva de quién soy yo. Yo no hablo como mujer, ni hablo como votante, ni hablo como ciudadana de este país, hablo como profesional. Yo soy investigadora, académica y microbióloga, con 27 años de antigüedad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nunca he tenido inclinaciones políticas, ni las tendré jamás. Yo hablo desde una perspectiva meramente académica. Entonces, lo que hice fue seguir el desarrollo de la pandemia y sentar este testimonio de qué es lo que ocurrió, qué decisiones nos llevaron hasta este punto tan catastrófico en la historia de nuestro país.
qué es lo que se ha hecho mal, cuáles son los errores. La intención, desde luego, mía ha sido desde el principio alzar la voz. A ver, con la aquí te pregunto, ¿por qué ha sido ineficiente la estrategia de López-Gatell contra la pandemia? La estrategia federal, pues. Sí, claro. Ha sido ineficiente por muchas razones. Se ha, puntos muy claros. Nunca hubo un control de las fronteras. Ahorita que entra Joe Biden nos está dando el ejemplo de todo lo que no se pudo hacer cuando tuvo un presidente negacionista de la ciencia, y ahora que ya viene alguien que sí cree en sus científicos, fíjense nada más todo lo que empieza a cambiar. Estados Unidos empieza a controlar sus fronteras. ¿Qué hacen? Piden pruebas a quienes entran al país, cuarentenan a quienes necesitan cuarentenarse antes de entrar, empiezan a ampliar su número de pruebas, a establecer mejores programas de rastreo de contacto, a ver que las personas infectadas se aíslen, cortar las cadenas de transmisión. En nuestro país desde el principio se dijo, esto lo dijo claramente el doctor Hugo López-Gatell en una conferencia, en varias conferencias, dijo textualmente, México no pretende acabar con el virus, no vamos por una estrategia de contención, México va a mitigar esto. Lo que ha provocado la decisión, esta decisión imperdonable de una persona que sabía cómo detener esta catástrofe, y a pesar de saber cómo hacerlo, porque él es epidemiólogo y está muy bien preparado, tomó la decisión consciente de no hacerlo. Entonces, aquí nunca se ha procurado contener la dispersión de los contagios. Entonces, esto nos ha llevado al punto en el que estamos ahora, con los hospitales pues virtualmente colapsados, con más de 360,000 muertes en cifras reales, y los errores han sido, pues, principalmente no controlar los contagios, eso es lo primero, ¿no? No controlar el cruce en las fronteras, pero, es decir, bueno, puedo hacerte una puntualización de todos los errores que se han hecho. El error principal, Pepe, en mi opinión, es esta: la incapacidad de rectificar. No ha habido nunca una intención de rectificación. No importa cuántos muertos se sigan sumando, no importa cuántas familias mexicanas se estén de luto. Aquí el doctor Hugo López-Gatell no tiene nunca la intención de rectificar. No reconoce siquiera que esta cantidad de muertos representen un error en la estrategia. Entonces, pues esto es muy grave. La intención del libro era inicialmente alzar la voz para que algo cambiara. Lo que quiero, yo hablo por esas voces que no hablan más. Es decir, esas personas por sus familias y la gente que pena. Pero hoy por hoy hablo por todos aquellos que todavía se pueden salvar. La gente que está viva y que todavía se puede salvar si algo se hace. Mi intención es que se rectifique la estrategia. Y si esto no ocurre, pues que quede este testimonio para que se sepa los errores que en este año de la pandemia en nuestro país se han cometido, y espero que esto lleve a alguien en un futuro a no repetir lo mismo. Pues muchas gracias, Lori Ann, gracias por invitarnos, por seducirnos para leer tu libro, por provocarnos, pues, para leer tu libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, y trae nada menos que al rockstar del COVID. Trae a Hugo López-Gatell en la portada con una expresión de ¿qué hago? Apretando los labios. Lori Ann Jiménez Faibi, te agradezco muchísimo como siempre. Ya habrá oportunidad, voy a leer tu libro este fin de semana y lo comentaremos con mayor amplitud, porque es cierto, qué bueno que dejas sentado un testimonio valiente, lo dices con toda claridad, apolítico, no es tu interés meterte en la política, sino dejar claro lo que está pasando para poder luego en su momento contar la verdadera historia de lo que nos ha provocado una verdadera tragedia. A todos nos está tocando la pandemia de cerca, muy de cerca. Muchas gracias, Lori Ann, como siempre. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el libro de Editorial Planeta de Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Editorial Planeta, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Para que no le digan, para que no le cuenten, como dice el merolico. Me permite una pausa y venimos. Síguenos en Twitter.